Bienvenidos a despachotributario.com. Vamos a hablar el día de hoy sobre el principio de generalidad en materia tributaria. Fernando Sáenz de Bujanda, uno de los más grandes estudiosos del derecho tributario y del derecho financiero. En relación a este principio de generalidad se manifestó de la siguiente forma. Dice él que significa que todos los ciudadanos han de concurrir al levantamiento de las cargas públicas en la medida que tengan la necesaria capacidad contributiva puesta de manifiesto en la realización de los hechos imponibles tipificados en la ley, que nos quiso manifestar el maestro Fernando Sáenz de Bujanda. Esta generalidad que se ha establecido en la sociedad global, de que todos los ciudadanos debemos de contribuir a las cargas del Estado, porque estamos dentro de un Estado, necesitamos de los servicios del Estado y por lo tanto nosotros tenemos que contribuir para que esos servicios se lleven a cabo de la forma en que nosotros los necesitamos. Dice el maestro Fernando Sáenz de Bujanda que sí, es necesario que todos contribuyamos a los gastos del Estado, pero siempre, dice él, en la medida que se respete esa capacidad contributiva, que no es otra cosa que mi situación económica dentro de este Estado se manifiesta de la forma en que yo obtengo ingresos, en el caso del impuesto sobre la renta, o yo consumo en el caso del impuesto al valor agregado. ¿Cómo se pone de manifiesto, según el maestro Fernando Sáenz de Bujanda, en la realización de los hechos imponibles? ¿Por qué? Dependiendo de mi situación económica financiera dentro de la sociedad, yo voy a obtener más ingresos. Y mientras más ingresos yo tengo más capacidad para contribuir a los gastos del Estado. En el caso del impuesto al valor agregado, mientras yo más ingresos tengo, más puedo gastar. Y por lo tanto, más gastaré. Compraré o cosas más caras o compraré más cosas, más productos. Entonces, lo que dice el maestro es eso. Todos tenemos que contribuir a los gastos del Estado, pero siempre y cuando se respete nuestra capacidad contributiva. La Constitución Política de la República, en su artículo 135, es bastante clara. Dice que son deberes de nosotros los ciudadanos contribuir a los gastos públicos, la generalidad de estos gastos públicos en la forma prescrita en la ley. ¿Cuál es la forma prescrita en la ley? Pues como lo establece la ley del IVA, la ley del impuesto sobre la renta, el ISO y las demás leyes tributarias. Veamos. Todos tenemos un estatus en la sociedad económica, no en la sociedad social, cultural, no. En la sociedad financiera, en la sociedad económica, podemos ser profesionales, empleados públicos, productores, industriales, comerciantes, técnicos o trabajadores. Todos los que participamos dentro de el movimiento económico financiero del país, de alguna manera vamos a pagar impuestos. Más aún los impuestos indirectos como el IVA, que pues el IVA lo pagamos todos, absolutamente todos, hasta quienes piensan que no pagan IVA, sí están pagando IVA. Desde el momento en que compran una medicina, compran un lapicero, compran un lápiz, compran un cuaderno, compran hojas de papel bond. En ese momento están pagando el impuesto al valor agregado porque según la ley del impuesto al valor agregado, en el precio del producto ya está incluido el IVA. Por lo tanto, no podemos decir nosotros no pagamos IVA porque como no nos dan factura. No, que el hecho que no nos den factura no quiere decir que no paguemos los impuestos, más bien debemos de exigir que nos den la factura porque en todo está incluido el IVA. Igual si vamos donde el médico, si vamos donde el abogado, si vamos donde el contador. Cuando nosotros pagamos esos servicios, estamos pagando también el impuesto al valor agregado porque ellos son agentes de percepción del impuesto al valor agregado. O sea que igual pagamos todos, no importa cuál sea el estatus en la economía del país. Por eso no podemos decir que no se aplica a nosotros la generalidad de la contribución a las cargas
cargas públicas en la forma establecida en la ley. Pero no hay reglas que no tengan excepciones. Toda regla tiene una excepción. Y la excepción a ese principio de generalidad, que significa que todos, absolutamente todos, tenemos la obligación de contribuir a los gastos del Estado por medio de los tributos que pagamos, también esa regla tan general tiene una excepción. Y esa excepción se llama exención. Las reglas absolutas no existen, no han existido y no van a existir, porque toda regla tiene una excepción. Y en este caso el nombre lo indica, es excepción. ¿Qué significa la excepción en materia tributaria? Significa que esta persona o este acto se encuentra exento de pagar este tributo. O sea, que se lleva a cabo el hecho generador, es el sujeto pasivo, el sujeto activo, el hecho generador, la base imponible, existe un tipo impositivo, pero hay una neutralización por parte del Estado, que significa que por este acto, por este hecho o esta persona, sujeto pasivo, no va a pagar el impuesto. ¿De dónde le viene esa excepcionalidad que crea personas, actos o hechos, movimientos exentos del pago de algunos impuestos? Muchos de estos provienen de la misma Constitución Política de la República. La misma Constitución que establece todos tienen que contribuir a los gastos del Estado de una forma prescrita en la ley, menos las iglesias. El artículo 37 de la Constitución establece que las iglesias se encuentran exentas del pago de árbitros y contribuciones. Es el constituyente el que crea esa excepcionalidad a la regla general que tenemos todos de pagar impuestos. También el artículo 88 de la misma Constitución establece que las universidades, o sea, no solamente la Universidad de San Carlos, las universidades en general, como centros de estudio, se encuentran exentos del pago de los impuestos, tributos, los arbitrios y contribuciones, o sea, los tributos en general. Y además las universidades tienen otro beneficio, que es que las donaciones que se les dan a las universidades en general son deducibles del impuesto sobre la renta, siempre que sea una universidad legalmente constituida. Y recordemos que esa donación, que puede ser deducible del impuesto sobre la renta, pues también tiene sus excepciones. Y también la Confederación Deportiva Autónoma, por mandato constitucional, se encuentra exenta del pago de todo tipo de tributos, óigase impuestos sobre la renta, óigase IVA, o sea, hizo todos los tributos que existen en Guatemala. Pero, ojo, también las leyes ordinarias han desarrollado otras figuras, otros sujetos que están exentos del pago de los diferentes impuestos, pero no solamente eso. Hay hechos y actos que también se encuentran exentos. Por ejemplo, en el caso del IVA, se encuentra exenta del impuesto al valor agregado las medicinas de las personas que tienen VIH. O sea, estas personas no están exentas de pago del impuesto, como esta es una exención de tipo social, que lo que busca es apoyar a las personas que tienen este tipo de enfermedades y también otras enfermedades. Esta es una exención al hecho, al acto, a la medicina en sí. Las otras son más personales. O sea que nos podemos dar cuenta que sí, todos tenemos que pagar impuestos, lo establece, ¿sí? La Constitución Política de la República, que desarrolla también quienes no tienen que pagar, pero además de eso, establece quiénes están exentos, quienes se salen de la generalidad para encontrarse dentro de la excepcionalidad de pagar impuestos. En derecho se dice que existen normas de clausura. En mi caso, yo sostengo que en materia tributaria, la norma de clausura es precisamente la excepcionalidad, la exención, a mi criterio. Cuando existe una norma de clausura, quiere decir que todo lo que
todo el enramaje jurídico, todas las normas que establecen, se cierran cuando hay una norma que de alguna manera cierra todo el espacio jurídico. En el caso de lo tributario, la materia tributaria, todo lo que no está exento está grabado. O sea que ahí es donde se cierra, es donde se clausura el círculo, donde se cierra el círculo, porque si no está exento, quiere decir que está grabado. Y la norma de clausura, entonces, en materia tributaria, es la norma que establece la exención, la norma que establece la excepcionalidad. O sea, esto no. Todos van a pagar menos usted. Todos van a pagar menos estos actos, estos hechos, estos contratos. Muchísimas gracias. Esperamos que les sirva. Nos despedimos de ustedes, despachotributario.com.